historia también es la forma en que se eligió al Procurador General de la Nación, pero ha dejado un mal sabor de boca en la sociedad civil organizada. Nos acompaña Olga de Ovaldía de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Buen día, bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Y cito... muchísimas gracias por la oportunidad y quisiera aportar algo a la discusión anterior. A ver. Más que navideñazo, yo pensaría en navicidio. Sí. ¿Ah, sí? O navidicidio. ¿Se acuerdan cómo Tres Patines le ponía a cada crimen un nombre diferente? Sí. Entonces, puede ser más bien para los panameños navicidio, ¿será? Por ahí va el asunto, por ahí va la postura de Vamos. Pero a propósito, ¿qué le parece la postura de Vamos diciéndole al presidente, oye, los tiempos no dan, esto requiere que lo debatamos más, mayor tiempo de debate? ¿Cómo lo toman? Mira, aparte de que venimos a hablar de temas estructurales respecto a la democracia, como es la justicia, también es cierto que un tema estructural de la democracia es la discusión y el espacio para poder llegar a consensos. Creo que es esencialmente democrático que en la Asamblea Nacional haya distintas voces que inclusive pidan más tiempo para la discusión. El tema es, yo como persona he tratado de informarme lo más que he podido sobre el proyecto y los tiempos, y no sé si está completamente determinado que los tiempos no dan para mayor discusión. Lo que sí es cierto es que es eminentemente un ejercicio claro de la democracia y un ejercicio claro de la prerrogativa constitucional. El decir, la discusión requiere más tiempo. Eso definitivamente no me parece una propuesta que vaya en contra de los mejores intereses del país, vamos a decir. Pero habiendo dicho eso, nosotros desde la Fundación hemos manifestado además y lo hemos publicado en comunicado que hay un tema que no se le está dando la importancia que requiere al estar enfrascados más en los temas de la matemática y en los temas de las paramétricas, y es el tema de la gobernanza dentro de la propia caja del Seguro Social. Si hay un tema que es totalmente perfectible en el proyecto de ley y que si no se atiende, no importa que tengamos la mejor matemática y la mejor corrida y las mejores paramétricas, es la realidad del desgreño administrativo que produce cuadros de corrupción y también es producido por esquemas de corrupción que se han dado inveteradamente en la caja. Y si eso no se atiende, que tiene que ver con la Junta Directiva y sus funciones, tiene que ver con los requisitos de gobierno corporativo aplicados de manera quizás inclusive más exigente que lo que exige la ley ahora para manejo de fondos de inversión privadas, si la ley termina siendo pasada con la propuesta del Ejecutivo, que va a traer como resultado que ese solo fondo sea manejado por empresas privadas para que produzca mayores réditos. Tenemos una ley que a esas empresas les ha quitado el deber de un buen gobierno corporativo, cuando debería exigirles un deber más alto todavía del que la ley exige a los manejos normales. Por ejemplo, algo que está sucediendo también en esa ley es, y yo creo que es el producto de la debilidad institucional, es que se le dan mayores poderes al director de la caja, sea quien sea, no le pongamos nombre, si es Dinomón o Juan Pérez o quien sea. Ahora en la propuesta que presentaron ayer, antes de ayer, creo que ya la presentaron, le bajan un poquito de esos superpoderes que le habían dado. ¿Qué pasa cuando en cualquier empresa, de la más chiquita a la más grande, tú tienes poder discrecional en la dirección y pocos o débiles controles de rendición de cuenta y limitación de acción? Esa es la fórmula tradicional de la corrupción. Poderes discrecionales, pocos controles. Entonces, estamos viendo que realmente la ley hay que trabajarla en ese sentido. Si eso requiere, y creo que el presidente, yo oí toda la conferencia del presidente ayer y él hizo un punto que lo dijo muy rápido y dijo que los temas de gobernanza en la ley él estaría de acuerdo en que se mejoren o que cambien. No, estoy parafraseando, habría que buscar el pedacito del clip del video. Así que creo que es muy importante y parte de la propuesta de Vamos implica el tema de la gobernanza. Más allá de la cuantía y de los superpoderes que se le puede otorgar a través de este proyecto del Ejecutivo, es la carencia de control. Y cada vez que se debatía este tema nos decían, es que se crea una nueva figura que va a estar pendiente de esos asuntos, pero cuando tú ibas a la forma en que se nombraba la figura, la nombra el propio director. Entonces, como usted decía, el caldo de cultivo perfecto. Mira, para la corrupción. Y podemos hacer el paralelo con los nombramientos de los procuradores y seamos claros, los nombramientos de los procuradores se dieron con las poquitas
regulaciones que contiene la propia Constitución y la ley. Es decir, se siguió la Constitución y se siguió la ley. Nuestra veeduría, con nuestros informes que están publicados en nuestro sitio web www.libertadciudadana.org. Tenemos los 2 informes en PDF para ser descargados y una ficha de resumen para cada uno de los 2 informes. Podemos ver claramente que cuando tú le pides a un operador de justicia o a un administrativo de una entidad como la Caja que actúe con imparcialidad, que actúe con independencia, que actúe con integridad, que actúe con diligencia, que son los mínimos que tú le pides a un administrativo que está manejando o tomando decisiones, o a un procurador, ¿qué pasa cuando el ente nominador que lo nomina no actuó con esos mismos principios que queremos que actúe el operador? En la ley de la Caja hay otras instancias. Por ejemplo, se elimina la instancia de hacer un recurso contra la decisión del director a un ente externo, y el que va a dirimir su propia actuación es el propio director. Eso es una doble instancia que en todos los principios universales, administrativos y también de justicia no se debe dar. Entonces, en nuestros reportes de los procuradores, lo que más hemos identificado, hicimos un comparativo de cómo se hace en otros países que tienen sistemas de administración de justicia más probos, con mejores resultados, o más eficacia, o más integridad. ¿Cómo nombran ellos esos altos funcionarios? Tenemos 5 comparaciones, tenemos también un historial de quiénes han sido procuradores y cuánto tiempo duraron, y podemos ver claramente que tenemos un problema. Tenemos un problema porque a pesar de que el individuo pueda, una vez llega al puesto, decidir actuar de acuerdo a la Constitución y a la República, y no de acuerdo a quién lo nombró, sí. La realidad es que se va acortando la distancia, se hace más difícil para la persona realmente hacer una actividad independiente cuando ya llega con conflictos de interés. No quiere decir que Luis Gómez no pueda ejercer un buen puesto. Él trae una historia personal de ejercicio de la profesión seria, correcta, tanto cuando fue funcionario del Ministerio Público como cuando como abogado. No se le conoce ningún caso de faltas a la ética o de denuncias de faltas a la ética como abogado. Pero es difícil llegar a un puesto que se lo debes a alguien y que no estés luego influido por él. Falló el presidente de la República, José Raúl Mulino, en no apostar al Pacto de Estado por la Justicia para que existiera un escrutinio, tomando en cuenta que constitucionalmente el mandatario puede designar al próximo procurador con las vías en las cuales se hizo recientemente. Sí, yo la verdad que el tema de la forma en que el presidente se refirió al Pacto de Estado por la Justicia, él usó una fórmula cuando hizo su anuncio que decía que él no iba a pasar por ahí porque para él ese mecanismo no servía y que el pacto, creo que, espero estar no parafraseando mal, que él dijo que no era ni pacto ni era justicia. Está en lo correcto, fue lo que dijo. ¿Qué pasa con eso? Es que hay una memoria corta con respecto al Pacto de Estado por la Justicia o a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, porque esto surge como una solución de Estado, de nación, ante la crisis, una de las crisis más profundas de la justicia que vivimos en el 2003, que fue el caso Semis. Por cierto que él lo mencionó ayer en su conferencia de prensa, en su mañanera. Él dijo, esto no es el caso Semis, lo dijo ayer. Entonces yo pensé, lo uní con el tema del Pacto de Estado por la Justicia. ¿Por qué? Porque la Comisión de Estado por la Justicia tiene representación de todos los entes del Estado más importante, y es la mayoría de la representación son los entes del Estado, y del sector no gubernamental solo hay 3 representaciones en un grupo de 9 comisionados. Ahí está el Defensor del Pueblo, el órgano judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Administración, la Presidencia. Todos esos forman parte de la Comisión de Estado por la Justicia. Y del lado no gubernamental está el Colegio de Abogados, Alianza Ciudadana por Justicia, de la que Fundación Libertad Ciudadana es miembro fundador y parte de esta organización Paragua, y está el Comité Ecuménico. Entonces, cuando hablamos de la Comisión de Estado por la Justicia, no estamos hablando de la sociedad civil nada más, estamos hablando de una solución de Estado. Yo siento, mi opinión personal, Olga Ovaldía, no la Fundación, que el presidente cerró una avenida de legitimación social, de abrir y generar mayor confianza ciudadana al poder
judicial, entiéndase, no al Poder Judicial, a la Administración de Justicia, que incluye el Ministerio Público, incluye la Procuraduría de la Administración y el órgano judicial. Es una de las instituciones que ahora mismo goza de menor confianza ciudadana. La confianza ciudadana en la justicia ha descendido actualmente a 29%. Es decir, 71% de la población no siente confianza hacia la institución, y creo que el presidente, que está en todo su derecho, él siempre lo dice, yo voy a ejercer todos mis derechos y mis poderes, perdió una oportunidad. No sé si es un error o no, el tiempo lo dirá, porque la política es muy curiosa, el populismo más, perdón, es decir, las decisiones que son populares, no quise decir populismo, quise decir las decisiones que luego la población interpreta como populares o no populares también son caprichosas, pero él perdió una oportunidad de generar mayor confianza hacia estos puestos. Ahora, hagamos un alto y una evaluación, ¿no? Porque mirar hacia adelante de pronto es el reto. ¿Qué va a pasar, no? Pero podemos hacer una evaluación mirando con las experiencias. ¿De qué nos han servido las consultas, todos los escrutinios versus la calidad de trabajo que nos han dado los procuradores, que han sido el resultado precisamente de esas consultas? Mira, en este momento yo no tengo de memoria en los procesos de nombramiento de los procuradores cuántos de ellos pasaron por procesos públicos de veeduría o de verificación de antecedentes, más que veeduría, que es el proceso. Lo que sí es que podemos hacer la historia. En el informe tenemos una línea de tiempo, aparte de los comparativos con otras legislaciones, tenemos una línea de tiempo de quienes han ocupado la Procuraduría desde 1990 hasta la fecha. De 1990 a la fecha, en periodos de 10 años, hubiéramos tenido que tener 4 procuradores. Sí. Hemos tenido 10. Así es. Entonces, eso nos dice que algo ha sucedido en el proceso. Ahora, habiendo dicho eso, parte de la reforma judicial, cuando en el 2005 la Comisión de Estado por la Justicia se reúne y genera ese pacto, porque son dos cosas distintas. La comisión se reúne, que como te digo, la mayor parte de los miembros son del Estado. Los 3 poderes dijeron sí, tenemos que sentarnos a hablar de la justicia, porque la Asamblea fue el miembro que se me quedó mencionar hace un ratito que hacía el listado. Los 3 poderes se sentaron, la comisión tiene 9 miembros, 6 son del Estado, que tú no puedes decir que la Comisión de Estado por la Justicia no sea un órgano que representa al menos un acuerdo político en el momento en que se reúne. Habiendo dicho eso, allí en la primera hoja de ruta había 27 metas, de las cuales no se ha cumplido ni un tercio para esa reforma judicial que se requería. Ni el tercio se ha cumplido, ni el periodo de 10 años, y solo el procurador Sosa, si la memoria no me falla, es el único que cumplió. En democracia. En democracia, junto al secretario de la época, el señor Castillo, el periodo de 10 años. Y ahí hemos tenido historias desastrosas con lo que ha pasado en la Procuraduría de la Nación. En los últimos casos, una procuradora sale en medio de un escándalo. Sí, estos últimos posteriormente 10 años, terrible. Vemos a un procurador designado que sale en medio de otro escándalo, el escándalo de los albergues. Se designa al procurador Caraballo, que sí viene de la institución, pero lo ponen de forma interina, que fue lo que cuestionaron los distintos sectores de la sociedad. Es que la interinidad en el operador de justicia es contraria a la capacidad del individuo de acercarse a la independencia y a la imparcialidad. Eso es sumamente humano, y es la razón por la que también hemos publicado un tercer reporte, que ese sí lo publicamos el mes pasado, sobre la implementación de la carrera judicial, cómo se está dando en la Corte Suprema de Justicia, lo cual es un avance. En esas cosas que no, hay una lista larga en esa reforma profunda de la justicia que se requería, que no se ha cumplido. Las que sí se han cumplido, que están trabajando, totalmente perfectibles también, como por ejemplo el sistema penal acusatorio y la ley de carrera y la implementación de la carrera judicial, han implicado un segundo momento de la justicia. Actualmente tenemos un órgano judicial que está actuando diferente, no ha llegado donde se quiere, pero hay un avance, digamos. Acá en el Ministerio Público, cuando el licenciado Gómez entre el 2 de enero, que es el día laboral, que creo que es un jueves, un viernes, el día que le entra al puesto, el 2 de enero, hay una incertidumbre en toda la institución, porque en el Ministerio Público no tenemos todavía
la implementación completa de la carrera de instrucción, es decir, lo que sería la versión de la carrera profesional acá de los fiscales. Nuestros fiscales siguen estando supeditados al libre nombramiento y remoción por la cabeza de la institución, y en ambas instituciones, Ministerio Público y órgano judicial, tenemos una cosa que realmente es un problema, que es que la administración, la parte del dinero, planilla, quién compra la ponchadora y los papeles, y quién paga la renta, y quién le pone gasolina a los carros, está también sentada en la cabeza de quien tiene que estar haciendo las investigaciones de instrucción. En otros países como Colombia, por ejemplo, los operadores de justicia, la Corte Suprema Colombiana, que bueno, se llama diferente allá, esos magistrados están únicamente pensando en el ejercicio de la ley, porque tienen un consejo administrativo que maneja la parte administrativa. Hay diferentes fórmulas, diferentes países lo hacen de diferentes fórmulas. Lo que nosotros quisiéramos ver es cómo nos acercamos a una fórmula que haga que ese juez o ese fiscal pueda actuar con lo que le estamos pidiendo: diligencia, independencia, imparcialidad, probidad, investigaciones robustas, casos que se fallan en tiempo. Hay menos mora judicial, pero todavía hay mora judicial. Es decir, tenemos que mirar la justicia. Y yo entiendo, en este momento todos estamos ocupados con la Caja del Seguro Social, pero tarde o temprano los grandes casos de problemas de este país, ¿dónde terminan? En la Corte Suprema de Justicia. Ahora, estos son los temas permanentes y hay un compromiso a futuro en esta administración con el asunto constitucional, para que no quede al albedrío, al gusto, a la predilección del presidente de turno, o sea, apegarse a lo que dice la Constitución y la ley, o a los acuerdos que se puede llegar con la sociedad civil, que sería lo más sano si lo vemos de cara a un cambio constitucional. Acabar con la impunidad cruzada que tenemos ahora mismo entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los diputados de la Nación. Ahí es obvio, por la poca efectividad y las situaciones, por ejemplo, como la del mismo Arquesio Arias, sí, que da como resultado impunidad completa. Tenemos casos, el tema de la prueba idónea, que es una cosa que digo, la Corte ha tenido fallos diciendo que no es inconstitucional, pero tú lees la Constitución así, llanamente, es obvio que crea un fuero para unos ciudadanos que son los 72 diputados, porque el resto de la República, los otros 4 millones menos 72, cuando hay indicios de crimen suficientes para iniciar una investigación, se inicia. Nosotros tenemos 72, me equivoco. 71. Gracias, viste, fake news. 71 personas. El número 72 somos nosotros. Imagínate, y nosotros que nos hacemos, cada 2 años hacemos la profunda investigación del índice latinoamericano de transparencia legislativa, y yo misma me enredo con los números. 71 personas, 4 millones menos 71, todos los demás, con suficientes indicios se abre una investigación. En el caso de ellos, se necesita una prueba idónea que todavía nadie tiene claramente definida, porque todo lo han definido como no es prueba idónea. No, y esos 71 sobre los 20 del Parlacén, a quienes también le rige el mismo principio. No, el Parlacén, ni hablemos de ese tema. Realmente tenemos que salir del Parlacén, es decir, tenemos que hacer como Costa Rica, entender que esa entidad no sirve desde su inicio, porque lo que ellos están supuestos a hacer, la región todavía no está desarrollada para hacerla. Y encima tenemos una dictadura sangrienta como Nicaragua en el medio, y tenemos países ahora mismo que están camino a un autoritarismo como El Salvador. Es decir, pero ese es otro tema. Pero no deja de ser preocupante, porque en la realidad paralela que viven los miembros del Parlacén, aquí han venido a decir que la solución es que lo que se decide allá sea vinculante, cuando la calidad de quienes estamos mandando allá es lo que está en cuestionamiento, la forma en que los elegimos. El mismo organismo en sí. Y el organismo, claro, en sí. El Parlacén, mira, los productos de organizaciones o acuerdos a ese nivel, y la Unión Europea es un buen ejemplo, y te voy a decir, el Mercosur también es un buen ejemplo. Ya Centroamérica tiene un mecanismo que es el SICA, que es la parte donde realmente se puede ir a trabajar el tema económico, agrícola, de importación, de exportación. Este grupo que debería estar haciendo, vamos a decir, decisiones políticas a nivel de región, no se da
porque la situación de la región también ahora mismo está muy embatida y en los años que tiene de existir no ha generado una sola espacio, ni siquiera de diálogo ni solución, hasta de las guerras civiles que se han dado en Centroamérica estos años. Nada más lo último que ha generado ha sido múltiples cuestionamientos porque quienes nos representan en la bancada panameña del Parlacén, en su gran mayoría, tienen casos pendientes con la justicia panameña. Para y dos, Panamá, andan en aguas distintas porque el Estado panameño, en representación del Ejecutivo, que es el presidente, hace los acercamientos con Zelensky, esos acercamientos diplomáticos con Ucrania, y paralelamente, en medio de una guerra, los diputados del Estado panameño en el Parlacén le abren los brazos a Rusia. A Rusia. Para que venga a velar por el tema de derechos humanos. No. Comandado por Nicaragua, que es el Estado que más viola derechos humanos en la región. Es la broma macabra más vergonzosa que ha salido, y eso es mucho decir, que ha salido de ese grupo, ha sido ese caso. Esa es la broma macabra más terrible. Nicaragua ahora mismo, o sea, realmente. Y hay una incongruencia en la política exterior panameña, porque con la misma robustez y con el mismo celo y con la misma celeridad con que se ha denunciado todo lo que está pasando en Venezuela, hay una suerte de silencio con las múltiples violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ayer por primera vez el presidente se refirió en duros términos a Nicaragua, un país sin Dios ni ley, un país donde no se respeta el derecho internacional ni el derecho interno, por lo menos en esta coyuntura. Mira, a mí yo me sentí muy complacida de escuchar al presidente diciendo la verdad de lo que está pasando. Ahora, también no hay manera de hacer una lectura distinta. El que haga una lectura distinta tiene que volver a leer porque no está entendiendo el panorama de que ayer por primera vez desde la cabeza del Estado panameña alguien decidió leerse bien el convenio de Montevideo, leer el artículo 3 del convenio, porque en la Embajada de Nicaragua el expresidente condenado y refugiado en la Embajada para evadir la justicia, desde el día que entró, está violando el artículo 3 de la Convención de Montevideo, de la que es parte Nicaragua y es parte Panamá. Entonces, súbitamente alguien se dio cuenta, que me alegro mucho porque dicen que nunca es tarde cuando la dicha llega, nunca es tarde, llegó ayer. Bueno, ¿qué dice ese artículo 3? Y yo insto la lectura del artículo 5. El artículo 3 dice, no se concederá asilo a los acusados de delitos políticos que previamente estuvieran procesados o hubieran sido condenados por delitos comunes y por los tribunales ordinarios. Y el artículo 5, y esto lo digo a raíz de una declaración que dio el canciller, dice, mientras dure el asilo, no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas. Y lo digo porque el canciller fue, digamos, dio una de cal y una de arena en este tema. Dijo, no como foco de actividades políticas la embajada, pero sí puede tuitear. Y eso contraviene lo que dice el propio artículo 5, influir en actividades políticas, que usted lo puede hacer a través de sus redes sociales. Entonces, es que la propia convención dice, el asilado no podrá hacer en el territorio del Estado que le ha concedido el asilo actos que constituyan un perjuicio para el orden y la seguridad del Estado que le ha concedido el asilo o que atenten contra la paz pública del Estado que lo ha recibido. Entonces, la verdad es que es un tema que sabemos que se ha estado dando, pero regreso a tu pregunta, es que hay muchos temas de conversar, pero regreso a tu pregunta con respecto a un posible diálogo nacional sobre reforma constitucional. En este momento parecería que es algo imposible, dado lo que se ve con el seguro y las experiencias cercanas que hemos tenido en el pasado. Se nos olvida que en noviembre del 19 el país entró en caos. Sí. Frente a una muy mal presentada y muy mal contenido de reforma constitucional por parte del presidente, que no hizo el trabajo. Fue una irresponsabilidad de parte del presidente Cortizo coger una recomendación que era una de tantas, que venía de la concertación, que nunca se pretendió dentro de la concertación que fuera la reforma del Estado. Él había dicho que iba a nombrar un equipo legal para presentar. Lo que hizo fue cogió el paquete como vino y lo mandó para la Asamblea, que produjo un bodrio, porque no hay otra palabra, donde violaban libertades fundamentales y convencionalidad y bueno, un montón de cosas. Los jóvenes se tiraron a la calle, eso murió.
¿Qué pasa con eso? Que, bueno, Panamá es un lugar muy impredecible. Ponte que ojalá y podamos entrar a un diálogo de reforma constitucional. Lo que nosotros queremos aportar con estas veedurías y estos informes es insumos objetivos, que no están basados ni que en el presidente sea Mulino, ni que en el nombrado sea Gómez o Villalaz de Allen. Es que es el principio, la debilidad institucional que tenemos, es que la propia debilidad de las instituciones hace que pongamos una supraconfianza y pensemos que va a venir un ser humano tipo Superman o Mujer Maravilla a resolver algo que en realidad necesitamos que haya los controles internos. Cuando vemos esa figura aquí, también la podemos traspasar no solamente al Seguro Social, a otras entidades. ¿Cómo se dio lo que pasó en el MIDA? ¿Cómo se dio lo que pasó en IFARU? ¿Cómo se dio lo que pasó en la descentralización paralela? Discrecionalidad y falta de controles. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Olga. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos abordando el tema de lo que pasa en la embajada, lo que puede pasar o no debe pasar en la embajada en segundos. Y en la corte también. Oye, y en la corte, claro está.